¿Alguna vez te has preguntado cuándo se fundó el primer país de la humanidad, cuál fue el primer país en existir y en qué año se creó? Aunque no es tarea fácil hacer una lista de los países más antiguos debido a ciertos parámetros, por ejemplo, ¿podemos considerar el antiguo Imperio Romano como un país? ¿Podemos hablar de países que ya no existen? ¿Y cómo considerar a Grecia, que antes de ser un país, era una región donde existían varias ciudades independientes, como el caso de Italia? Debido a ciertas complicaciones haremos dos listas de los países más antiguos de la humanidad. En este video analizaremos una lista basándonos según la independencia de cada país, es decir, a partir de cuando fueron naciones autosoberanas, tomando como ejemplo a Egipto, que fue uno de los países más antiguos del mundo. Pero estuvo bajo dominio de imperios extranjeros tanto tiempo que cuando volvió a ser un país independiente, casi nada quedaba de su cultura original. Ahora bien, ¿serás capaz de adivinar el número 1? Estos son los países más antiguos del mundo. Para empezar, la independencia de Austria tuvo lugar en el año 976. Los orígenes de Austria moderna se remontan al tiempo de la dinastía de Habsburgo, cuando la mayoría del país estaba bajo el Sacro Imperio Romano. No obstante, después del colapso de los Habsburgos, Austria usaba el nombre de la República de Alemania-Austria, en donde posteriormente cambiaría su nombre. Para el año 843 se produjo la división del Imperio Carolínico mediante el Tratado de Verdún, en donde se repartió a Francia Occidental y Francia Oriental. Ambas entidades son consideradas los precedentes de Francia y Alemania. A lo largo de la historia, el pueblo francés incluyó a las poblaciones de galos, latinos, francos, entre otros. En el siglo XIX hubo muchas migraciones y el gobierno defendió asimilación, a través de la cual los inmigrantes debían adherirse a los valores franceses y normas culturales. Por su parte, Serbia se formó en el 768, pero es un caso especial en esta lista. Su independencia se dio a partir del momento en que se formó el Principado de Serbia. Sin embargo, esta región estuvo siempre bajo la influencia de diversos imperios, como por ejemplo el Imperio Otomano. La religión y el alfabeto diferentes contribuyeron a una identificación común y al renacimiento de Serbia como nación muchos siglos más adelante. En septiembre del año 301 fue fundado San Marino, el que afirma ser el país más antiguo del mundo. La leyenda cuenta que su fundación se dio debido a que un decano de la iglesia llamado Marinus se refugió en el monte para escapar de las persecuciones de los cristianos. Aquí fundó una pequeña comunidad que creció con los años. La primera constitución escrita data del 8 de octubre de 1600. Posteriormente, el estado de San Marino fue reconocido por otros países europeos. Armenia se independizó de los seleucidas en el año 190 a.C., cuando aquel estado cayó a manos de los romanos. El reino llegó a su mayor tamaño entre 95 y 66 a.C. en el reinado de Tigranes el Grande, convirtiéndose en uno de los más poderosos reinos de la región. A lo largo de la historia, el reino de Armenia gozó de periodos de independencia alternados con periodos de sumisión a los imperios contemporáneos. China, por su parte, ha tenido muchas dinastías que fueron predominantemente imperiales, pero no fue hasta el año 221 a.C. que el rey Jingzheng de Qin unificó toda China bajo su mandato, asumiendo el título de primer emperador. Ahora retrocederemos otros 329 años, precisamente en el 550 AC, en Irán, ya que el país es el hogar de una de las civilizaciones más antiguas del mundo, que comienza con la formación del reino de Ilem en 2800 AC. Irán alcanzó el auge de su poder durante el imperio de Aqueménida, fundado por Ciro el Grande en el 550 AC y que en su mayor extensión componía grandes partes del mundo antiguo. La fundación de Japón data del 11 de febrero del 660 AC por el emperador Jimmu. Además, el sistema caligráfico chino y el budismo fueron introducidos junto con otras costumbres chinas a través de la península coreana o directamente desde China. Así que podemos concluir acerca de la importante influencia china para la existencia del Japón de hoy en día. Finalmente llegamos al país más antiguo del mundo. Etiopía, independizada en el año 980 a.C., es un país africano que nunca fue formalmente conquistada. Además, Etiopía es el segundo país más poblado de África, con una población de más de 106 millones y creciendo un 10% al año.
Además de ser un país muy viejo, Etiopía es uno de los sitios de existencia humana más antiguos conocidos por científicos de hoy en día, que estudian los rasgos más antiguos de la humanidad, pudiendo potencialmente ser el lugar en que el Homo sapiens se originó. ¿Qué te pareció la lista? ¿Te esperabas el número 1? Suscríbete y espera la parte 2, nos vemos en el siguiente video.